Ha habido algunos grupos de analistas que han venido viendo la casuística y los datos que arrojan tanto la Federación, en lo general para el país, como los estados de la República, cada uno en lo individualizado, sobre las muertes reportadas por COVID. Y estamos viendo una diferencia muy importante entre lo que reporta la Federación de muertos por COVID y lo que individualmente está reportando cada uno de los estados. Diferencias tremendas. Más allá de las manipuladas cifras del gobierno federal, que indican en el tercer mes del 2021 que está por llegar a los 200,000 muertos por COVID, México cerró 2020 con un exceso de 326,600 muertes con respecto a las expectativas probabilísticas de lo que serían sus decesos. Sin proyectar la pandemia, se pronosticaba que habría 723,773 muertes por parte de la Secretaría de Salud, con datos del INEGI y del Registro Nacional de Población. Es decir, que todos los países tienen una previsión en la que se hace una extrapolación probabilística de los muertos que se darán en un año en función de antecedentes de años anteriores y de proyección hacia años presentes o futuros. Pero el año pasado cerró con un total de 1,050,381 actas de defunción emitidas por parte de las autoridades, lo que indica que hubo 326,609 muertes más allá de lo que se esperaba en México por probabilidad y estadística. Quiero aclararlo. Para el 31 de diciembre del 2020, día en que, según cifras oficiales, hubo 910 muertes por COVID, la cifra total de decesos llegó a 125,807. Esta cifra, contrastada con las 326,609 muertes inesperadas en el país, muestra que el gobierno federal solamente está reconociendo la tercera parte de los muertos que podían ser por la única razón extraordinaria que se da en el 2020. ¿Y cuál es? El COVID. Y con ello se ve la simulación de las cifras. El problema es que los números ya son tan apabullantes que incluso haciendo simulaciones, pues de todas maneras quedamos en el tercer lugar mundial de muertes por el SARS. Para mostrar el grado de manipulación que hay en las cifras por parte del gobierno federal frente a la pandemia por el COVID, hay que contrastar el manejo de las cifras que hace la Secretaría de Salud de Querétaro con la que hace, por ejemplo, la Federación. Querétaro informa 27 decesos, mientras que la Federación notifica 4 muertos en el estado. Y con ello hay una falsedad en los números. La Secretaría de Salud queretana habla de estos 27 y la Secretaría de Salud Federal en el mismo Querétaro, en el mismo periodo de un año, habla de 4 en el estado, en la misma fecha. A este grado llega la manipulación y la falsedad en los datos. Se han hecho estudios por parte de instituciones que se encargan de esto a nivel de salud, pero también a nivel educativo, y se llega, por ejemplo, en esta distal diferencia entre lo que informa Querétaro y lo que informa de muertos y lo que informa la Federación, que mientras que en un lado se informan 4, en otro lado se informan 27. Esto quiere decir 7 por 4, que la diferencia es de 7 veces el número de muertos reportados entre lo que la Federación capta y lo que el Estado capta. ¿Qué me quiere llevar como conclusión a todo esto? Que si hay muertes extraordinarias por arriba de lo esperado, tomando en cuenta todo menos la pandemia, estamos hablando de 330,000 personas que no estarían siendo tomadas en cuenta por la Federación en función de los resultados que se dan sobre muertos. Me lleva a pensar que el gobierno de la República no solamente no es confiable con el manejo de la pandemia, no solamente no es confiable con el manejo de la campaña de vacunación, no solamente no es confiable con la administración de las vacunas, ya que ahora se muestran hasta vacunas apócrifas, falsas, inoculadas en personas a nivel masivo en lugares como Campeche.
No, ahora el número de muertos que da la federación con respecto a lo que parcialmente está dando cada uno de los estados nos lleva a pensar que de los muertos que supuestamente llevamos en contabilidad, el número de muertos es mucho mayor. ¿Hasta dónde? Habría que hacer un análisis por estado, pero también dentro de los análisis por estado con respecto del análisis general de la federación, ni en eso el gobierno de López Obrador se pone de acuerdo. Y podríamos pensar, atendiendo a lo que nos dijo allá por el mes de marzo del año pasado, especialistas como Julio Frank Mora, hoy rector y presidente de la Universidad de Miami, como por otros secretarios de Estado en los gabinetes de otros gobiernos en el sector salud, que hablaban de 2, de 3 y hasta de 5 veces el número de muertos que en México se estaban dando por el COVID, con respecto a lo aceptado por la administración de un señor que no sé ni cómo se llama, que es el secretario de Salud, y de un señor que sí sé cómo se llama, que es el señor López-Gatell, que lo que ha venido haciendo como zar anti-COVID en México es, entre otras cosas, el ridículo. Esto pasa en México. Y incluso el Financial Times, en su editorial del día de ayer, lo que da a conocer, entre muchas otras cosas distales, es el manejo que de la pandemia ha hecho el gobierno mexicano, causando un ridículo internacional, cuando reporta el Financial Times que México ha sido uno de los países de mayor número de muertos por la pandemia, aunque el presidente, otra vez, tenga otros datos.